Muy buenas tardes, días y noches a todos los oyentes y bienvenidos a este podcast, donde los estudiantes de Derecho del área andina hablamos temas muy importantes e interesantes. El día de hoy nos adentramos en un tema crucial, que es la libertad de culto en entidades estatales en Colombia. Por eso, hoy estamos reunidos con varios expertos en el tema. Para empezar, démosle la bienvenida al abogado Juan José López, que nos va a dar una breve introducción sobre la importancia de la libertad de culto en un Estado laico como lo es Colombia. Bienvenido, doctor Juan. Un cordial saludo para todos. Gracias, Luis, por esta maravillosa invitación donde abordaremos un tema tan crucial para nuestro Estado como es la libertad de culto. La libertad de culto es fundamental en un Estado laico porque garantiza que todas las personas puedan practicar la religión de su elección, o ninguna, sin interferencia del Estado. Esta libertad es esencial para proteger la diversidad cultural y religiosa, promover la tolerancia y prevenir la discriminación basada en creencias religiosas. En un Estado laico, el gobierno se mantiene neutral respecto a las religiones, asegurando que ninguna religión reciba privilegios especiales o sea impuesta sobre la ciudadanía. Perfecto, doctor Juan, muchas gracias. Ahora, teniendo en cuenta esta breve introducción, hoy vamos a hablar de este tema tan importante porque consideramos que es necesario dar más claridad a cómo funcionan los derechos sobre la libertad de culto en Colombia, basándonos en la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto a la libertad de culto? Y hoy la doctora Andrea nos va a hablar sobre los primeros pronunciamientos jurisprudenciales frente a este tema. Bienvenida, doctora. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Como sentencia principal tenemos la sentencia C-568 de 1993, así que por la simple fecha se puede ya inferir que es una de las principales, si no es que es la primera. En esta se hace la solicitud inconstitucional que se basa en la violación del principio de laicidad del Estado y de la libertad religiosa. En este caso, el demandante Alexander argumenta que la inclusión de días festivos con carácter religioso católico, así como los domingos, en la norma colombiana, discriminan y brindan privilegio justificado hacia una religión determinada, lo que, según el demandante, presenta una vulneración del principio de laicidad, ignorando que, a pesar de la tradición cultural mayoritaria del catolicismo en Colombia, la Constitución reconoce la diversidad religiosa y se enfatiza en la necesidad de garantizar la igualdad de trato para todas las creencias. Se resalta la postura laica del Estado colombiano, lo que lo hace independiente a cualquier credo religioso y su capacidad para regular aspectos como los días festivos y el descanso laboral. La sentencia reconoce la diversidad étnica y cultural de Colombia y defiende un enfoque pluralista que permita la coexistencia de diversas creencias y tradiciones, sin privilegiar ninguna sobre las demás. La Corte declara exequibles varias disposiciones legales relacionadas con los días festivos religiosos, pero se inhibe de pronunciarse sobre una normativa específica que ya haya sido derogada, considerando que no tiene efectos legales actuales. Se reafirma la competencia del legislador para establecer el régimen de descanso laboral y los días festivos, reconociendo que estas decisiones deben basarse en criterios sociales, económicos y de bienestar de los trabajadores, más que en consideraciones religiosas. Siguiendo la línea del tiempo, nos encontramos con la sentencia C-766 de 2010, en la cual se abordan una serie de argumentos y consideraciones legales en relación con la inconstitucionalidad del proyecto de ley, abro comillas, por medio del cual se conmemoran los 50 años de la coronación de la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá en el municipio de La Estrella, Antioquia, y se dictan otras disposiciones, cierro comillas. Aquí se destaca la importancia de respetar la neutralidad religiosa del Estado colombiano y una clara necesidad de evitar la promoción de una religión sobre otras, en línea con los principios constitucionales de igualdad y pluralismo religioso. También se hace hincapié en la importancia de un enfoque pluralista que permita la coexistencia de diversas creencias y tradiciones en la sociedad colombiana, claramente sin privilegiar ninguna sobre las demás y respetando la diversidad étnica y cultural de nuestro país. Para continuar con la línea jurisprudencial, las doctoras María José y Natalia nos hablarán sobre dos pronunciamientos muy importantes del año 2016.
Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Hoy yo les voy a hablar sobre la sentencia C-224 emitida el 4 de mayo de 2016. Esta sentencia marcó un hito en la jurisprudencia colombiana, estableciendo límites claros a la participación del Estado en asuntos religiosos. Para comprender mejor esta sentencia, vamos a profundizar un poco en su contexto y sus implicaciones. En 2013, el Congreso de la República aprobó una ley que declaraba las procesiones de Semana Santa en Pamplona como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Esta ley también incluía una disposición que autorizaba al municipio de Pamplona a destinar recursos públicos para la financiación de estas procesiones. Sin embargo, esta ley fue demandada ante la Corte Constitucional por considerar que violaba el principio de laicidad del Estado colombiano. La Corte Constitucional en su análisis consideró que la financiación de las procesiones de Semana Santa eran inconstitucionales por dos razones principales. En primer lugar, señaló que las procesiones son actos de culto religioso y que el Estado no debe de financiar actos de esta naturaleza. En segundo lugar, la Corte argumentó que la financiación pública de las procesiones podría generar una discriminación hacia las personas que no profesan la religión católica. Esta sentencia ha tenido un impacto significativo en la jurisprudencia colombiana sobre la libertad de culto y la financiación pública de eventos religiosos. La sentencia también ha sido citada en varios casos posteriores para establecer límites a la participación del Estado en asuntos religiosos. Esta sentencia nos recuerda que el principio de laicidad es fundamental para garantizar la libertad de culto en Colombia. Luis, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Para complementar, les voy a hablar de la sentencia C-570 que se emitió el 19 de octubre de 2016. La sentencia abordó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1437 del 2014, la cual declaraba el monumento a Cristo Rey en Belalcázar, Caldas, como un bien de interés público con importancia religiosa y cultural. Los demandantes argumentaron que la ley violaba el principio de laicidad del Estado colombiano consagrado en el artículo 19 de la Constitución. Sostuvieron que declarar el monumento como de interés público con importancia religiosa significaba un reconocimiento estatal de una religión específica, comprometiendo así la neutralidad del Estado en materia religiosa. La Corte Constitucional, en una decisión dividida, declaró la inconstitucionalidad de la Ley 1437 de 2014. La Corte afirmó que aunque el Estado reconoce y protege la libertad religiosa, también debe mantener una postura neutral frente a todas las religiones. Declarar el monumento como de interés público con importancia religiosa implicaba una indebida exaltación de una religión específica, violando el principio de laicidad. La sentencia C-570 del 2016 reafirma el principio de laicidad del Estado colombiano, estableciendo que el Estado debe ser neutral respecto a todas las religiones y no debe favorecer a ninguna en particular. Para terminar, la doctora Camila nos hablará sobre la sentencia T-310 del 2019 y abordará las observaciones y análisis de la misma. Cordial saludo para todos, muchas gracias Luis. Bueno, en las observaciones se aborda de manera detallada el tema de la libertad religiosa de las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios. En este fallo se reafirma la importancia de proteger el derecho a la libertad religiosa de todas las personas, incluso de aquellas que se encuentran privadas de la libertad, reconociendo la relevancia de la asistencia religiosa y la práctica del culto para los internos. Se destaca la relación de especial sujeción en la que se encuentran las personas privadas de la libertad, lo que implica que ciertas manifestaciones externas de la religión puedan ser limitadas en aras de garantizar el orden público y los derechos de los demás, siempre y cuando estas limitaciones sean proporcionales y razonables. La sentencia establece la importancia de que las convicciones religiosas alegadas por una persona privada de la libertad sean profundas, fijas y sinceras para ser protegidas como parte del derecho a la libertad religiosa, y establece criterios claros para determinar la autenticidad de estas convicciones. Además, se hace referencia a jurisprudencia previa de la Corte Constitucional para fundamentar la decisión, demostrando coherencia en la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales, especialmente en lo que se respecta a la libertad religiosa en contexto de reclusión. Muy bien, gracias a todos por sus intervenciones. En conclusión, podemos ver que los pronunciamientos de la Corte siguen lo que se espera de la misma, que es proteger el derecho fundamental, buscar el bienestar de los afectados y pedirle a estas entidades que enmienden su error y hasta el propio Estado de una mejor gestión. Gracias por escuchar este podcast, esperamos les haya sido interesante el tema de hoy y recuerden que les habló Luis Miguel Aguirre. Nos veremos en la próxima.